Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 6 al 15. Nos dice la Escritura, está hablando el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una de las promesas más contundentes que aparecen en las Escrituras es que el Señor guarda permanentemente a su pueblo. Esto nos lleva a afirmar que si fuéramos conscientes de la atención y del cuidado que el Señor tiene de nosotros, de cada uno de nosotros, nuestros problemas los veríamos desde otra perspectiva completamente distinta, simplemente recordando esta gran verdad. El Señor ha afirmado en el versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. En algunas versiones hay una diferencia entre las dos repeticiones que utiliza el Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. A los que me diste, yo les guardé. En algunas versiones, este guardaba y guardé es distinto. Se refiere, en primer lugar, a los protegía, yo los protegía, y en segundo lugar, realmente a los guardaba, como está traducido en nuestra versión. Pero esto es lo que hace el pastor con sus ovejas. De manera que aquí se destacan dos aspectos. Guardarlas implica vigilarlas. Esto es lo que el Señor hace con nosotros. Guardar a sus ovejas implica vigilarlas, velar por ellas, cuidarlas para que no se extravíen, porque las ovejas, especialmente las ovejas, tienen propensión a perderse, lo cual nos muestra una realidad bastante impactante en el creyente, y es que tenemos propensión a perdernos. Por eso el Señor nos identifica precisamente con las ovejas. Y a la vez dice también el Señor que nos protege, lo cual implica prevenir de situaciones hostiles y defender a sus ovejas de los ataques del enemigo. Y en esto también los creyentes estamos inmersos. Creemos, por lo que nos vende el mundo en el que estamos, que el mundo no es tan malo como lo presenta la Escritura, donde dice que estamos en el reino de Satanás. Pero los creyentes en general pensamos que el mundo no es tan malo, no es tan malo. Creemos en la bondad natural del ser humano. El ser humano es bueno, piensa la cristiandad, y por supuesto los impíos con más razón. Y creemos que el engaño desde las altas instituciones de la política, de la ciencia o de la religión no se producen, porque en todos estos ámbitos se busca el bien del prójimo. Bueno, cualquiera que se crea esto después de estudiar la Escritura es que es un necio, porque precisamente desde la religión es de donde más ataques hay contra la verdadera fe. Si nos vamos a la ciencia, ya es que no paramos. Y si nos vamos a las altas instituciones de los estados, esto ya es un desastre colosal. Jamás buscan el bien del ciudadano, jamás. Por eso, si esto fuera tan sencillo como la gente en general se cree, que el ser humano es bueno por naturaleza, como todo el mundo puede saber cuando se mira al espejo, si esto fuera tan sencillo, ¿por qué nos habría dado el Señor los 10 mandamientos? Por ejemplo, ¿recordáis algún mandamiento que diga que tenemos que comer 3 veces al día? ¿O 5 veces? ¿Hay algún mandamiento que diga tienes que comer a las 9, almorzar a las 2, merendar a las 7 y cenar a las 9 de la noche?
No hay ningún mandamiento que lo diga porque de forma natural es lo que hacemos. Algunos tienen más hambre y comen más a menudo, otros menos, pero más o menos tenemos establecido cierto tipo de horarios para atender nuestras necesidades físicas. Pero en cuanto a las necesidades que tienen que ver con la ley moral, el Señor estableció los 10 mandamientos porque el hombre es propenso a hacer exactamente lo contrario. Por eso el Señor nos dejó los 10 mandamientos. Por el mal extraordinario que hay en nosotros mismos. Y si nosotros estamos ocupando una alta instancia en el Estado o en la religión o en la ciencia, tenemos propensión a engañar por todos los medios para salirnos con nuestro propio interés. Por eso aquí el Señor se presenta como el pastor. Yo soy el pastor, que nos protege y nos guarda. Por esta causa, en multitud de textos en las Escrituras, en los Salmos, el Señor se presenta como el buen pastor, el bueno, no el buenista. No el que hace todo lo que las ovejas quieren, no, el que las guía. Además, en el Salmo se nos dice que tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Tu vara, todo el mundo bueno piensa, el Señor es amoroso, no nos va a castigar nunca, pero si no nos castiga es como si nosotros no castigamos ni disciplinamos a nuestros hijos, les llevamos a la destrucción. Por eso el salmista dice, tu vara, que es la que me corrige y me disciplina, y tu cayado, que es el que me guía, me infundirán aliento. Esto es lo que esperamos y esto es lo que el Señor está prometiendo para nosotros, lo cual es de gran aliento. Así que encontramos que nuestro Señor no solo está asegurándose y asegurándonos de que nos protege, sino también que nos guarda. Nos protege y nos guarda. No solo se preocupa de los ataques que recibimos, sino que también nos preserva. También vela por nosotros, continuamente vela por nosotros. Le preocupa nuestro bienestar, no el físico, que es al que la mayor parte de las oraciones se dirigen, para que nos quite tal o cual enfermedad, para que mi padre que tiene 98 años se mejore. Bueno, eso es orar con bastante necedad, porque con 98 años puedes esperar poca cosa. Sí puedes esperar que le consuele, que le aliente, que le ayude, pero no que parezca un chaval de 18 años, como muchas veces parecen las oraciones de los creyentes. Al Señor le preocupa nuestro bienestar, pero nuestro bienestar espiritual. Nuestro bienestar espiritual. Y esto es importante que no lo perdamos de vista, porque nuestras oraciones tienen que tomar como referencia la oración que el Señor hizo en el Padre Nuestro. Esa es nuestra referencia, en la estructura en la cual se emite. No debe quedar ninguna duda tampoco sobre esto, porque precisamente Cristo vino a este mundo y se humilló siendo el Dios eterno para dar su vida en rescate por su pueblo. Esta es una verdad extraordinaria que nos muestra continuamente la Escritura. Así que no debería quedar ninguna duda sobre su especial atención sobre nosotros, porque se hizo lo más grande, que es venir a morir por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas a nivel espiritual? ¿Cómo no nos ayudará, nos alentará, nos atenderá, nos vigilará, nos guiará? ¿Cómo no va a hacer todas las cosas? Cristo afirma que ha protegido y preservado a sus discípulos, pero también añade que no los va a dejar. Y le roga al Padre que los proteja y guarde como Él lo ha hecho durante el tiempo que estuvo en este mundo. La pregunta que viene inmediatamente después es, ¿cómo y cuándo Cristo protegió a los suyos? ¿Cómo y cuándo lo hizo? Y aquí el discernimiento es una pieza clave, porque muchas veces pasan las cosas delante de nosotros y no las vemos. Ocurren cosas y lo achacamos a la casualidad, al azar, así es la vida. Del Señor se nos dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero lo estaban esperando desde hacía varios miles de años. ¿Y cómo es que vino el Señor y no lo reconocieron? A esto me refiero, a que muchas veces pasan las cosas delante de nosotros y como no hay discernimiento, no nos enteramos de lo que está pasando. Y hay un mensaje grande para nosotros. Los judíos tenían un gran prejuicio y tenían la idea preconcebida de cómo debería llegar el Mesías, según su necesidad. Estaban dominados por el Imperio Romano y entonces su gran necesidad era librarse del Imperio Romano. ¿Y cómo esperaban que viniera Cristo? En un caballo blanco, por supuesto, y con un extraordinario ejército para liberarles del dominio romano. ¿Y cómo vino Cristo? En un pollino y solo. Así que sus prejuicios les hicieron no entender ni ver lo que estaba ocurriendo.
que ya había sido anunciado por los profetas, pero no lo vieron, porque sus prejuicios nublaron su juicio. Así que lo rechazaron, lo acusaron de sedición y lo ejecutaron. Vaya, menos mal que le estaban esperando. Así que el discernimiento es necesario para ver lo que ocurre detrás de la escena que aparece delante de nuestros ojos físicos. Tenemos que ver qué es lo que enseña la Escritura para mirar con los ojos espirituales todo lo que se mueve a nuestro alrededor, que es bastante grave. Esto es algo que los judíos no hicieron, pero es una advertencia para nosotros, que sí que lo tenemos que hacer. La cristiandad de nuestros días, que más bien se inclina por ver la realidad de cómo es este mundo desde la perspectiva de lo idílico, lo místico, lo milagroso, lo buenista, y a veces desde la superstición, no está siendo consciente de todo lo que está ocurriendo en el mundo en el que vivimos, lo cual es gravísimo, porque el padre de la mentira usa todas estas tretas para engañar, cosa que se le da bastante bien, porque tiene realmente adjudicado este adjetivo que el mismo Señor dijo de él. A los judíos les dijo: sois hijos de vuestro padre, que es homicida y mentiroso. No perdáis de vista la categoría en la que Cristo identificó a los grandes de aquel tiempo, que es la misma que la de hoy: homicidas y mentirosos. Así que tenemos que recurrir a la Escritura y suplicarle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra gran necesidad para ver el mundo que nos rodea y ver también cómo está detrás la mano de Dios, ayudando, protegiendo y guiando a su pueblo en medio de todo lo que se desarrolla. Así que hoy vamos a responder a 3 preguntas. La primera: ¿cómo nos guarda Cristo? La segunda: ¿cómo nos preserva Cristo? Y la tercera: ¿cómo nos protege Cristo? Así que empecemos con la primera: ¿cómo nos guarda Cristo? La respuesta es bastante sencilla: enseñándonos a través de su palabra. Por esta razón somos convocados en el Día del Señor para alabar y ensalzar su santo nombre, pero después llegar al punto culminante de la adoración, que es cuando se abren las Escrituras. En general, la cristiandad entiende que un culto de adoración es donde nos pasamos 3 horas cantando. Pues se equivocan completamente, porque el punto principal es cuando se abren las Escrituras y somos expuestos a la palabra de Dios. El cantar, el ofrendar, el tener la mesa del Señor como ya vamos a tener, son partes del culto de adoración. Pero el punto central es en el que estamos ahora mismo. El púlpito está en un lugar central, por esa razón, porque es el aspecto más dominante que debe tener el culto de adoración, cuando recibimos del Señor su palabra y somos instruidos en ella. Desde aquí se nos enseña a cómo tenemos que traer nuestros sacrificios espirituales. Los antiguos hebreos llevaban sus sacrificios al templo, pero nosotros no estamos exentos de traer nuestros sacrificios, y hay sacrificios espirituales que tenemos que traer. Aquí se nos enseña cómo servir a Dios. Se nos debe enseñar cómo es el mundo en el que vivimos. Se nos debe enseñar a cómo identificar los engaños que por todos los lugares intentan atacar el alma y destruir la fe y el Evangelio. Y se nos enseña cómo debemos estar preparados tanto para identificar el engaño que está por doquier, así como para defender la fe. ¿Cuáles son los argumentos que nosotros presentamos para defender la fe en una sociedad hostil y que niega completamente la existencia de Dios? Pues tenemos que ser resueltos en saber cómo aportar información con argumentos para contrarrestar todo lo que los enemigos de la fe tienen que decir. Desde luego muchos esperan milagros. Algunos se convierten por milagros, dicen ellos. Ven a una persona que tiene una pierna más corta que la otra y entonces oran y la pierna que era más corta se alarga y ahí tienen un milagro. Es curioso que la pierna más larga no se acorta y serían las 2 piernas iguales. No, siempre es al revés. Y entonces muchos creyendo en esto, pues entonces dicen: por los milagros tengo fe. Pero esta fe no tiene nada que ver con la Escritura. La gente no cree a Dios porque vea un milagro, cree a Dios por medio de la fe. Otros tienen apariciones, otros eventos portentosos, pero el Señor dice que Él nos protege por medio de su palabra. Su palabra es nuestro escudo. Su palabra es la fe que imparte a través de su Espíritu. Y esto lo hace cuando la estudiamos.
cuando la comprendemos y cuando la aplicamos. De esta manera. Así que tenemos que estar atentos porque el Señor nos va a evitar las dificultades del camino. No en el sentido de que va a despejar el camino para que andemos como queramos. No nos va a quitar las dificultades del camino según nuestro interés o nuestra conveniencia o nuestra comodidad. Pero lo que sí afirma tajantemente la Escritura es que Él nos va a dar su guía y su consuelo, porque nos está formando y llevándonos hacia la madurez. Por esto el Señor ora, en el versículo 15 del capítulo 17 que hemos leído, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites, sino que los guardes. Cuando leemos los Evangelios, comprobamos la cantidad de tiempo que el Señor dedicó para advertir a sus discípulos. Mucho tiempo de formación, mucho. Porque si quiero defenderme del enemigo, debo conocer al enemigo, debo conocer cuáles son sus estrategias de combate, debo conocer sus armas, y entonces yo me debo preparar para afrontar todo lo que el enemigo va a llevar a cabo para destruir la fe. En contraste a todo esto, nos sorprende la ligereza con la que la cristiandad afirma que cuando crees en Cristo, todo irá bien y todas tus preocupaciones se quitarán. No sé yo si la segunda parte de Hebreos 11, cuando dice que fueron maltratados, aserrados, muertos a filo de espada, tenía mucho que ver con esto. Porque todo eso les pasó porque creyeron en Cristo. Si hubieran creído en los ídolos de aquel tiempo, no les hubiera pasado nada. Pero precisamente porque creyeron en Cristo y defendían la fe, murieron de esta manera. Así que esto es un contraste con lo que se suele enseñar en general en la cristiandad respecto a lo que la Escritura enseña. No es que cuando creas en Cristo todo te irá bien y todos tus problemas desaparecerán. Es que si antes no tenías problemas, cuando creas en Cristo los vas a tener. Y si antes tenías problemas, cuando creas en Cristo vas a tener más problemas. Porque te vas a enfrentar a una sociedad que piensa lo opuesto a lo que enseña la Escritura. Y que tienes que combatir contra toda la ideología de todo tipo para defender la fe. Así que tus problemas se van a agravar. Cuando quieras defender a tus hijos en el colegio de que le enseñan ideología de género y tú no quieres, vas a tener problemas. Cuando en tu trabajo intenten introducir la ideología de género o los ascensos que por ideología de género les corresponden a ciertas personas solamente por el tema de ideología de género, pues vas a tener un problema porque tú estás optando a esa posición. O que te quiten de una posición para dársela a otra que no tiene las capacidades ni la competencia para todo esto y tienes que luchar. O a nivel académico, que es lo que puede ocurrir con todo este asunto, que invade completamente no solamente los centros educativos de los niños, sino también las universidades, y que, como todo el mundo sabe, y es ciencia, cuando yo digo quiero ser mujer, ya lo soy. Es un hecho científico, probado, como todo el mundo puede ver. Pero esto es lo que se está enseñando. Esto es ciencia, queridos hermanos. Luego nos hablan de la ciencia. Pero esto es ciencia. Hay pruebas y dificultades enormes. Si somos conscientes, la Iglesia está sometida a una gran presión. La Iglesia es uno de los objetivos más codiciados por Satanás para destruirla. El más codiciado. Y en parte lo ha conseguido, porque tristemente la mayor parte de las iglesias, tristemente son apóstatas. Como apóstata era Israel. Pero en medio de esta aparente desolación, el Señor tiene su verdadero pueblo y el Señor sigue en medio de su pueblo. ¿Qué decía Elías cuando estaba allí que le iba persiguiendo Jezabel para matarle? Él oró al Señor diciendo, Señor, es que solamente yo quedo en Israel. Todo Israel es apóstata, sirve a los dioses de los sidonios. Y el Señor le dijo, un momento, quedan 7.000 en Israel que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así que somos pocos, pero estamos guardados y protegidos por el poder de Dios. Y esto no nos lo va a quitar nadie. Pero tenemos que ser estrategas y presentar batalla ante todo lo que se desarrolla delante de nosotros. Recordaréis también cuando los discípulos fueron a predicar y volvieron llenos de alegría diciendo, aparece un texto en Lucas 10:17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estas son grandes cosas que están ocurriendo. ¿Y qué les dijo el Señor? Ante esta euforia que ellos tenían de que realmente el impacto del Evangelio era total, porque tenían el poder de echar demonios. El Señor les dijo en el versículo 20 de Lucas 10,
No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos de esto, que esto es lo importante. Y el Señor conocía los corazones y sabía que el éxito llevaba al orgullo, de manera que esa euforia podría hacerles creer que todo lo que a ellos se les antojara les sería concedido, por lo que el Señor entonces les advierte de que las cosas no funcionan así, no funcionan así. Y de que hay algo que sobresale por encima de todo lo demás, y es a donde tenemos que mirar. Ese es nuestro objetivo. Lo importante, les dice el Señor, y así les lanza una severa advertencia, no es que se os sujeten los demonios, y sois muy importantes vosotros, no. Más bien lo realmente sorprendente es que hayáis sido salvados. Esto es lo sorprendente. Hay que mirar el contexto de la eternidad y no el momento pasajero en el que nos encontramos en este mundo. ¿Tenemos que presentar batalla? Sí, pero sin perder de vista nuestro destino eterno. Por supuesto que tenemos que atender nuestra vida, nuestras necesidades, pero sin olvidar nunca que todo esto es pasajero. Todo es pasajero, pasajero. Tenemos que mirar cómo nos aguarda la vida eterna. Nos damos a veces cuenta de que todo es más pasajero cuando hace algún tiempo que no hemos visto a los hermanos, especialmente a los niños, que de una vez a otra ya han crecido una barbaridad. Tenemos a Juan que ya habla como un hombre, con su voz potente y firme. Y esto te va mostrando cómo el tiempo va pasando sin darte cuenta, pero los niños son una especie de ventana que se te abre para que veas cómo la vida está pasando y cómo ellos están creciendo. Y dentro de poco, cuando menos nos demos cuenta, Juan se casa, Juan tiene niños y se pasa así la vida de rápido. Claro que también pasa para nosotros que decimos, uy, qué viejo está este hombre que antes estaba tan joven. Pues efectivamente, todo es pasajero y todo se pasa rápidamente. Es por esto que tenemos que recordar cada día y en medio de cada aflicción, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, que todo es pasajero. ¿Cómo lo tenemos que mirar en el contexto de la eternidad? ¿Cómo tenemos que seguir suplicando al Señor que nos guíe durante el tiempo de nuestra peregrinación, para que cumplamos nuestro deber y hagamos lo que tenemos que hacer, pero no perdamos de vista hacia dónde vamos? En la medida en que olvidemos nuestro destino eterno, acabaremos como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Cuando estaba mirando al Señor andando sobre las aguas, él estaba realmente sin mojarse, estaba andando sobre las aguas. Cuando dejó de mirar al Señor, ¿qué pasó con Pedro? Pues que se hundió en las aguas. Y este es un ejemplo al que también debemos recordar. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo nos preserva Cristo? Y la respuesta es bastante sencilla también. Mediante las reprensiones y la disciplina. Así nos preserva. ¿Cómo preservas tú a tu hijo, cuando es pequeño, de que no meta los 2 dedos en el enchufe? Aparte del calambrazo que se va a pegar, que se va a acordar toda la vida, le tienes que reprender y le tienes que disciplinar si sigue haciéndolo. Cuando alguien tiene falta de discernimiento, va a tomar decisiones insensatas y puede acarrear gran daño al testimonio y a la fe. Pero la falta de discernimiento en la cristiandad es su señal de identidad. La falta de discernimiento es su síntoma más evidente. Por esta razón es necesaria la disciplina, por esta razón. El Señor, al que ama, disciplina. Vaya, el Señor, al que ama, disciplina. La disciplina tiene el propósito de guardarnos del mal. Y de esta manera, con la disciplina, Cristo nos preserva. No queremos ser hijos malcriados, no queremos ser unos inútiles en el reino de Cristo, no queremos una iglesia con desorden, ni que olvide su alta responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad. Así que en cuanto esto se empieza a trastocar, el Señor ejecuta sus juicios. Durante muchos siglos la iglesia no ha querido saber nada de Dios. Bueno, pues ahora es idólatra. El pueblo de Israel desobedeció a Dios, pues acabó siendo idólatra. Y el Señor trajo sus juicios. Las 10 tribus del norte desaparecieron por su desobediencia. Así que cuando somos expuestos a una disciplina o amonestación, debemos ver el amor de Dios
para corregir nuestras faltas. Es así como lo debemos interpretar correctamente, porque es esto lo que nos enseña la Escritura. Y esto lo hace el Señor en muchas ocasiones, no de forma milagrosa, sino lo hace en muchas ocasiones a través del pastor. Cuando viene el pastor y nos dice, ven aquí, vamos a hablar un rato, pasa al despacho. Y entonces las manos empiezan a temblar, ¿qué me querrá decir el pastor? Pero lo hace con amor, para corregir algo que está fuera de su lugar. Es así como tenemos que ver los tratos de Dios con nosotros, porque es así como vemos que también el Señor usó en el pasado estos tratos con su pueblo, a través de la disciplina. Cuando leemos los Evangelios nos encontramos a los discípulos con toda su fragilidad y, por supuesto, con su tendencia a pecar. No eran personas excepcionales que nunca pecaban y por eso los escogió el Señor, no, eran como nosotros, escogidos para hacer una labor distinta, pero eran como nosotros. Pero fue a ellos de quienes hablaba el Señor en esta ocasión orando a su Padre. Fue de ellos los que me diste. Él podía afirmar que los había guardado completamente del mal, a pesar de cómo eran los discípulos, a pesar de cómo eran, a pesar de las terribles escenas que encontramos unas horas después de esta oración, de cómo le abandonaron. Le abandonaron. Al Señor lo iban a ejecutar. Y la noche antes, todos ahí cenando, pero cuando se tenían que ir, casi todos desaparecieron, quedaron 3 con el Señor para orar, se durmieron y el Señor estaba solo. Vaya amigos. A pesar de todo esto, el Señor los estaba guardando. ¿Y qué podemos decir de Pedro? Que con juramento y maldición negó conocer a Cristo. Pero el Señor seguía teniendo cuidado de Pedro, a pesar de lo que sus labios habían dicho. Así que mostró de esta manera su carácter compasivo, protegiéndoles y guardándoles en medio de los terribles pecados de sus corazones. Nada ni nadie puede arrebatar de su mano lo que el Padre le dio. Esta es su promesa. Nadie lo va a arrebatar de su mano. Ni siquiera nuestros pecados, ni siquiera. Por eso pudo decir en esta oración, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Así que en estos últimos momentos, antes de ir a la cruz, el Señor recuerda a Judas. Judas. ¿Habéis visto que casi nadie le pone a su hijo Judas? ¿Por qué será? Judas. ¿Por qué menciona aquí el Señor a Judas? El Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura, tiene mucho que decir al respecto y esto tiene un propósito. Es un propósito específico para ilustrarnos sobre una gran verdad y afirmar el cuidado personal que Cristo tiene sobre cada uno de sus hijos, sobre su Iglesia. Hay intencionalidad en este texto. Así que Cristo nos habla de que Él ora por su pueblo, pero que no ora por quien no forma parte de Él. Ya sabéis que las iglesias, como son muy buenistas, oran por todo el mundo para que todo el mundo se convierta. Pero esto no es lo que hace el Señor, de lo cual deberíamos tomar ejemplo. Cristo no ora por Judas. Y si somos precisos en el análisis del versículo, veremos que no dice, ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. No dice excepto, no. El término usado es sino. Lo que el Señor está diciendo es que a pesar de que Judas era uno de los 12, no es uno de los que el Padre le dio. A pesar de que es uno de los 12, que está con los 12, no es uno de los que el Padre le dio. Judas no era una excepción. El texto no dice, ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. Judas no era una excepción. No era una excepción entre los apóstoles, sino que era una persona que pertenece a otro grupo. El grupo del que el Señor ha estado hablando en los versículos anteriores, cuando dice, no te ruego por el mundo, sino, aparece esta palabra otra vez, por los que me diste. Por estos oro, por los que me diste. No oro por el mundo, sino por los que me diste. Pero Judas no pertenecía a los que me diste, sino a los del mundo. Por esos no ora Cristo. Esto es bastante sorprendente porque en nuestra débil, buenista y permisiva sociedad cristiana, estas características se han infiltrado en la Iglesia
y la han demolido por completo. Una frase así casi nadie lo diría, casi nadie la diría. Como se defiende hasta la saciedad, Dios ama a todo el mundo, todos somos hijos de Dios. Cristo murió por todo el mundo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura, es lo que nuestra sociedad buenista se quiere creer, pero no es lo que enseña la Escritura. Y aquí estamos, pocas iglesias reformadas defendiendo las doctrinas vitales que surgieron de la Reforma, y el resto se ha ido a las antípodas para defender algo que la Escritura no enseña. Dice el Salmo 7 en el versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero si Dios es amor y ama a todo el mundo y todos somos hijos de Dios, ¿y entonces cómo casamos este versículo? Defendiendo esa posición. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. De nosotros, antes de ser llamados por su Espíritu, se dice Pablo en Efesios 2:3, éramos por naturaleza, no teníamos que hacer nada, solamente haber nacido, es lo que heredamos de nuestros padres. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, estábamos al mismo nivel. Hubo algo que trabajó en nosotros para convertirnos de hijos de ira a hijos de Dios. Pero no todos los que venimos a este mundo somos hijos de Dios. Bueno, realmente ninguno. Luego Dios hace su obra y entonces llama a sus hijos. Pero de entrada venimos a este mundo muertos en nuestros delitos y pecados, condenados. Así vemos cómo el Señor divide a los seres humanos en dos grupos, los que me diste y el mundo. Los que me diste y el mundo, dos grupos. Por los que me diste es por aquellos por los que ora, por su pueblo, por nosotros. Por ti y por mí, si eres un verdadero creyente. Ora por su iglesia, ora por su iglesia. Y respecto a los que son del mundo, no ora en absoluto, nada, no hay nada para ellos. Judas pertenecía a este último grupo, al mundo, no ora por él, no ora por él. Que la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno ante quien los ángeles cubren sus rostros, esté orando por ti y por tu iglesia, esto es realmente impactante. Está orando por ti, está orando por tu iglesia, está orando para que seamos fortalecidos, está alentando nuestro corazón, está confirmando a la iglesia en medio de la batalla en la que está envuelta, está enseñándonos por medio de su palabra cuáles son las armas y herramientas que tenemos que utilizar para defendernos del ataque frontal que tenemos en este mundo contra la fe y contra la iglesia. Por eso tenemos que recordar, pero con lógica y con profundidad bíblica, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando hacemos esta afirmación, no quiere decir que estemos sentados esperando a ver cómo ocurren las cosas, sino que en medio de la batalla, nosotros en medio de la batalla, debemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de la batalla. No sentados esperando ver una película de las batallas. No, nosotros somos soldados que tienen que estar en medio de la batalla. Ahora bien, no olvides que estamos en una guerra que durará o bien hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga. Esta es la guerra. Esta es la guerra. Hasta ese momento tenemos los recursos de su gracia, porque Él nos da, a través de las Escrituras y de su Espíritu, las armas para cada batalla. Pero la batalla la peleas tú. La batalla la peleas tú. Como dijo Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Pero la peleas tú. Yo te doy los recursos, te doy mi amparo y protección, te doy mi guía, te doy mi fortaleza, pero tú vas a la batalla. Actúa con discernimiento, asegúrate de conocer la Escritura y los principios que se derivan de la ley y observa cómo se mueve la providencia y qué te está enseñando a ti y a tu iglesia. Y desde luego no asumas que todo lo que ocurre en el mundo es por casualidad, no. Observa el mundo que nos envuelve, observa, analiza. Y dada la deriva moral y el atentado obsesivo contra todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, contra su nombre, contra su palabra y contra su iglesia, no asumas que todo es accidental, que todo es casualidad, que es el mundo en el que vivimos. No asumas esa posición, no la asumas. Cuando las sociedades se corrompen,
Esta es una prueba contundente de que Dios está enviando sus juicios. Y nuestra sociedad está completamente corrompida. Así que podemos esperar todo tipo de juicios por parte de Dios. Todo tipo de juicios. Y de la misma manera que Daniel no fue librado, a pesar de que era un hombre piadoso, un joven piadoso, cuando se lo llevaron a Babilonia, no fue librado de todo lo que supuso la esclavitud, y muchos otros como él que fueron llevados, deportados a Babilonia. Cuando ocurra cualquier cosa como la que puede ocurrir, pues tenemos que estar preparados para soportar lo que pudiera venir. A través de los medios no se dicen muchas cosas de las que ocurren, pero dice la Escritura: oiréis de guerras y rumores de guerra. No habrá llegado el fin, pero las guerras, estamos en la época de la historia donde menos guerras ha habido. Y nosotros no hemos sufrido ninguna guerra, todavía, pero no sabemos lo que los juicios de Dios pueden traer. ¿Estamos preparados para soportar una guerra? ¿Diremos qué malo es Dios que ha traído una guerra sobre nosotros? Porque eso es lo peor que nos puede pasar a nivel físico. A nivel moral, la guerra ya está declarada desde hace mucho tiempo. No somos muy sensibles a todo el alcance del mal, pero el mal es estratosférico. Esto nos debe llevar a que no podemos dudar del amor de Dios hacia su pueblo, aún en medio de adversidades terribles. No podemos dudar del amor de Dios hacia su pueblo. Cristo estaba a pocas horas de morir cuando se citan en este texto sus palabras, pero Él recuerda el propósito de su venida. Y Él recuerda a quién vino a salvar, lo recuerda a sus discípulos para darle aliento. Y es Él quien iba a morir y le está trayendo aliento y apoyo a sus discípulos. Esta es la escena de fondo. Y es a la vez también quien nos muestra a quién no vino a salvar, pero sí a quién vino a salvar. Ninguno de ellos, de los que me diste, se perdió, sino el hijo de perdición. Por tanto, está diciendo que de estos hombres que le han acompañado, ha guardado a todos. Si eres creyente, Cristo te guarda. Cristo te guarda. Pero había otro distinto que no pertenecía a ese grupo, y era Judas. Y esto es muy importante porque nos muestra y realza la doctrina de la elección. Aquí está, una vez más, la doctrina de la elección. Cómo Dios llama a su pueblo. Cómo Cristo murió únicamente por su pueblo. Y cómo solamente su pueblo serán los que alcancen su patria celestial. Porque Cristo pagó en la cruz lo que ellos debían delante de la ley. Y aquí tenemos a Judas. El problema de Judas es que ninguna de las enseñanzas del Señor le afectó. Ninguna. 3 años y medio viendo milagros, escuchando doctrina por parte del príncipe de los príncipes, que era nuestro Señor. Ninguna doctrina le afectó. Siguió su conducta habitual. Y aquí no estamos ante el caso de alguien que peca, reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, restituye el agravio y actúa en consecuencia a partir de ahí. No. Aquí estamos hablando de una pauta de conducta que no se vio alterada por la palabra, no se vio alterada por la predicación de la palabra. Y estaba escuchando a Cristo predicando y no afectó en absoluto a su conducta. Entonces, ¿cuál es el fruto? Si la fe trae de la mano el arrepentimiento y quitamos el arrepentimiento, la fe que tenemos es falsa, porque no hay arrepentimiento. Y esto es exactamente el caso de Judas. No hubo arrepentimiento en nada de lo que estaba haciendo. Él prosiguió de forma reiterada su propio camino durante toda su vida. Y lo que nos dice la Escritura es que metía la mano en la bolsa, es decir, era ladrón. De todo lo que el Señor recibía para el ministerio, Judas se quedaba con una parte, con bastante parte. Pensaba que el Señor no lo sabía, pero lo sabía perfectamente. Pero el Señor no le dijo nada. Así que con esto confirmó que no había sido llamado a la salvación y confirmó su destino eterno. Porque a pesar de escuchar todo lo que Judas escuchó y los milagros, todos los milagros que vio, Judas no se arrepintió. Siguió inmune a la palabra. Y esto certifica que evidentemente su camino era el infierno. Sin embargo, aquellos que han sido llamados tienen la plena certeza, porque Cristo así lo confirma, de que el Espíritu estará con nosotros. Aquellos que hemos sido llamados a la salvación y que tenemos la fe, también se nos da el don del arrepentimiento. Y tu fe se evidencia si hay arrepentimiento, cuando pecas delante de Dios o delante de los hombres. Este es el fruto de la fe,
el arrepentimiento. Y esto lo pueden ver todos, si ha sido un pecado público. O lo puede ver tu pastor, si ha sido un poco más privado. O lo puedes ver tú delante del Señor, si ha sido un pecado íntimo. Pero el arrepentimiento evidencia que la fe está viva, que está actuando, que convence de pecado, que es lo que hace el Espíritu, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, con el arrepentimiento se evidencia que allí había una fe verdadera. Todo esto es lo que está poniendo el Señor delante. Está poniendo a nuestro alcance todos los recursos de su gracia. Está atendiendo a su Iglesia a través de su palabra y de su Espíritu. Nos proporciona la guía que necesitamos para saber cómo vivir en este mundo, cuando en el día del Señor abrimos las Escrituras y nos exponemos a ella. Tenemos que atender el mensaje de la palabra. Pero la Escritura no es una guía milagrosa. Es una guía que descansa en que usemos los medios de gracia, como es la lectura, como es la meditación en las Escrituras, como es la oración, para poder crecer. Muchas veces los pastores nos sentimos un poco frustrados porque la congregación suele escuchar el sermón del domingo y ya no se acuerda de otro sermón hasta el domingo siguiente. Pero es que en el sermón del domingo se da una cantidad de enseñanza extraordinaria sobre la que, si parcelamos lo que hemos escuchado, y más ahora que se está grabando y podemos escuchar secuencias, podemos meditar en todo lo que se ha estado exponiendo el domingo durante la semana. Es que tenemos que meditar en la palabra. Y aquí el pastor se preocupa en desmenuzar la palabra y hacerla mucho más digerible para nuestro entendimiento. Entonces es una buena práctica tomar el sermón durante la semana e ir desgranando por partes lo que se nos ha ido exponiendo, porque es para nuestra edificación, y es para capacitarnos, para que maduremos y para que afrontemos los retos del mundo en el que estamos viviendo. Por otra parte, también nos enseña este texto que sepamos cuál es el camino por el que tenemos que andar para actuar contra el enemigo de las almas y sus sutiles engaños que no cesan. Ante los azotes que puede recibir la Iglesia, o las situaciones críticas en las que nos podamos encontrar, o ante hechos que se cometen desde el poder civil que irán en aumento, debemos tener discernimiento para no tentar al Señor con lo que ocurre en cada época y pedirle cosas necias. Que se muera el presidente del gobierno. Bueno, pues eso no va a ocurrir hasta que el Señor quiera, pero no nos va a hacer caso a nosotros, porque si quita este vendrá otro que seguramente será peor. Así que tenemos que orar de otra manera. Se escucha con demasiada frecuencia por parte de creyentes que dicen sin más, bueno, esta es la voluntad de Dios y como Dios es soberano nos tenemos que tragar todo lo que ocurra. Pues no, queridos hermanos, no. Tenemos que luchar con las armas que tenemos a nuestra disposición, tanto a nivel civil como lo que nos proporciona la Escritura, para luchar contra todas las injusticias que detectemos y que atentan contra la fe, contra la Iglesia, contra el nombre de Dios y contra su palabra. Tenemos que actuar en todos los medios para combatir todo lo que está ocurriendo. El problema mayor que envuelve a la cristiandad es si la Iglesia está siendo columna y baluarte de la verdad. ¿La Iglesia está siendo columna y baluarte de la verdad para defendernos de todos los ataques que vienen contra la Iglesia? Y la respuesta es un rotundo no. ¿El cristiano está siendo luz y sal? Pues en general tenemos que decir que no, en absoluto. Se promueven todo tipo de leyes contrarias a la vida, a la libertad y a la verdad, y no hay quien se mueva. Por ejemplo, con esta propensión que tiene la cristiandad a decir, bueno, como todo es la voluntad de Dios, asumimos su soberanía y nos quedamos tan tranquilos. Por ejemplo, imaginaos dos equipos de fútbol que se van a enfrentar. Tú perteneces a uno de ellos, donde todos son creyentes, y vamos a jugar un partido contra el equipo contrario, que todos son impíos. Así que antes de empezar vamos a orar para que el Señor nos dirija para ganar el encuentro. Pero se inicia el partido y ninguno del equipo de los creyentes se mueve de su posición porque dicen que descansan en Dios y en su voluntad soberana. Así que Dios haga lo que tenga que hacer. Termina el partido. Los impíos 50 goles, los creyentes 0. Porque estaban descansando en la voluntad soberana de Dios. Esto es un ejemplo bastante simple, pero que nos muestra cómo cuando se dice entre la cristiandad que esto es un asunto de Dios y Dios como gobierna todo y es soberano sobre todo, pues esperamos en que haga todo lo que tenga que hacer sin nosotros hacer absolutamente nada, lo único que demuestra es que somos unos necios.
como es el ejemplo de este equipo. No sabemos si nosotros podemos hacer mucho o poco. A nivel de las altas instituciones del Estado y de todo lo que mueve el mundo, posiblemente no podamos hacer nada. Bueno, posiblemente no podemos hacer nada. Pero podemos influir, no sé, en el AMPA del colegio, seguramente. Podemos influir en la asociación de vecinos. Hay organizaciones que se presentan para combatir el aborto. Quizá podemos unirnos a ese tipo de asociaciones. Hay asociaciones lícitas que luchan por la libertad civil. Quizá podemos unirnos a ese tipo de asociaciones. La Iglesia no se puede unir como Iglesia, porque es una entidad que se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar. Pero tú, personalmente, sí. ¿Por qué no estás en ese tipo de entornos donde se lucha por la libertad, por la verdad, por la justicia? Esto es algo que cada creyente se debe preguntar. Porque cuando nosotros cumplimos nuestro papel, es allí también donde Dios está trayendo luz y haciendo que seamos sal en un entorno corrompido por completo, como decíamos también esta mañana. En tercer lugar, ¿cómo nos protege Cristo? Y la respuesta es bien sencilla también. Nos advierte antes de la prueba. Antes de la prueba. Nuestro texto nos sitúa en los momentos finales de la vida de nuestro Señor, porque un día después ya está muerto. Y el Señor les pone sobre aviso para que no se sorprendan de lo que va a ocurrir. Les avisa. Les avisa. Esta es una nueva prueba de protección para sus escogidos. ¿No está orando el Señor por esto? Dice el Salmo 25 en el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Así que el Señor prepara sus corazones para que cuando se desvele quién es realmente Judas y lo que va a ocurrir esa noche, donde va a haber una traición por parte de Judas, donde se llevarán al Señor preso, le azotarán, le escupirán, le vestirán de sorna y mofa y al día siguiente le crucificarán, pues que esto no sea un tropiezo para ellos. Él les está avisando. Preparaos para la terrible noche que nos espera. Preparaos. Les avisa de que será entregado a las autoridades civiles y religiosas. Y por eso les avisa, para que sus corazones se fortalezcan frente a lo que va a llegar, que va a ser terrible. Tan terrible fue que como ninguno de ellos tomó nota de lo que iba a pasar, a pesar de que Cristo les estaba advirtiendo, todos huyeron. Cuando le crucificaron, salvo Juan, que estaba allí con su madre, todos habían huido, despavoridos. Lo que encontramos a lo largo de la Escritura y de la historia es que las autoridades civiles generalmente han estado en contra de la Iglesia y han perseguido a la Iglesia. Y me refiero a estos que en nuestros días hablan de la justicia social, que tanto cuidado tienen de los ciudadanos, especialmente de los ancianos, que protegen a los débiles. De esos hablamos, de estos, los salvadores del mundo. Como hijos de su padre el diablo, son homicidas y mentirosos. Y esa es la base que sustenta sus decisiones y acciones, que son hijos de su padre. Pero debemos ser conscientes de que esto es así. La conducta de los poderes públicos no nos debe sorprender, dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que nos van a perseguir por todos los medios, está claro. Hoy nos están persiguiendo. Lo que pasa es que la Iglesia no es realmente consciente del alcance de la persecución. Pero vosotros no podéis educar a vuestros hijos en la religión cristiana. No podéis enseñarle valores cristianos en el colegio. No podéis atender todas las necesidades espirituales de vuestros hijos porque les están inyectando la ideología de género. No podéis enseñarle ciertas cosas porque están prohibidas. El Señor les había hablado anteriormente de este asunto, pero ellos no entendieron lo que estaba diciendo y por eso ahora vuelve a afirmarlo, para que tengan la certeza de lo que va a suceder y para que no les sorprenda esta situación. Lo que vemos en la Escritura es que Dios ha revelado su voluntad y la ha dejado plasmada en la Biblia. Esa es la referencia que debemos tomar continuamente y por eso el Señor nos da ejemplo. Nos da ejemplo. Ahora nos preguntamos,
¿Cuál es la razón de que la cristiandad esté en la situación de calamidad absoluta en la que se encuentra? ¿Por qué? Y la respuesta que aparece es que la gran mayoría de los que están en las iglesias no son creyentes. Por eso la iglesia está como está. Porque la mayoría no son creyentes. Es un buen lugar para el entretenimiento, es un buen lugar para tener contactos sociales, es un buen lugar para tener otro tipo de actividades. Porque si la gente que va a las iglesias escuchasen la palabra y la pusieran por obra, no estaríamos en el mundo en el que estamos. La iglesia levantaría su voz. Y los miembros de las iglesias tomarían parte dentro de la sociedad civil para cumplir con lo que la palabra de Dios nos exige. Y las iglesias se ocuparían de ser columna y baluarte de la verdad, centradas en lo que tienen que estar centrados. Lo que no puede ser es que las iglesias le hagan la competencia a las ONGs. Pero una iglesia no es una ONG, ni una ONG es una iglesia. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, sin más, pero sin menos. Pero la iglesia está en otra historia. Una iglesia que no es de Cristo pone su principal atención en los pobres. Esto es lo que hizo Judas cuando aquella mujer derramó el ungüento a los pies del Señor, que le había costado un año, el sueldo de un año. Y Judas dijo, pero esto no se puede hacer. Imaginaos lo que él hubiera hecho con el sueldo de un año. Por eso dijo, ¿y los pobres? Claro, lo que él quería era el dinero físico para hacer algo con él. Una iglesia que no es de Cristo pone su principal atención en los pobres, en las obras de carácter social y en todos aquellos asuntos que tienen que ver con la asistencia a los marginados. Y por supuesto, el dinero no viene de las ofrendas de la iglesia, no, viene de subvenciones. Vaya. Pues entonces, ¿cuál es el papel que hace la iglesia? O sea, se convierte, en vez de ser columna y baluarte de la verdad, es una ONG, y después no se esfuerzan los miembros en contribuir económicamente para promover el bien y asistencia a los marginados, cosa que tampoco sería su papel. Pero si lo fuera, tampoco sale el dinero de los miembros. No, esperan de la Cruz Roja, de Caritas y de todas estas organizaciones que les den el dinero. Y entonces la iglesia ya se siente satisfecha porque cumple una labor social con el dinero de otros. Vaya, esta es la iglesia de nuestros días. Si no hay un engaño mayor, ya me contaréis. Pero lo contenta que está la gente, camino al infierno, eso no se lo quita a nadie. Cuando una iglesia llega a preocuparse más de los asuntos de carácter social que de la predicación del Evangelio, de la enseñanza y de la edificación del pueblo de Dios, para que haga frente a los ataques que está sufriendo y que están marginando a Dios y a su palabra, estamos hablando de lo que la Escritura denomina sinagoga de Satanás. De eso estamos hablando. A la gente le espanta esto, pero según la Escritura, eso es exactamente lo que son. Ha perdido el rumbo, ha perdido su camino y, por supuesto, no dudará ni un momento en vender a Cristo por 30 monedas de plata, que es lo que hizo Judas. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Nuestro Salvador oró para que la palabra de Dios fuera eficaz en medio de su pueblo. Ruego por los que me diste. A los que me diste yo los guardé. Por esto ruego, por estos. Y aquí estamos nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes. Por estos ruego. Está rogando por nosotros, está rogando por su iglesia, está atendiendo nuestra mayor necesidad. Lo hizo en el pasado con aquellos discípulos, pero lo hace también hoy. Está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, todos los días. Cristo. Nuestro Señor no se olvida de ninguno de vosotros. Isaías dice, en las palmas de sus manos estamos. Y ya sabéis lo que esto significa. El precio. Cómo fue clavado en la cruz por nosotros. Y si hizo esto por nosotros, como decíamos antes, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que son necesarias para la salvación? No para que vivamos en este mundo confortablemente, con un buen salario, una buena casa. No. Si esto es circunstancial y temporal. Nos dará con Él todas las cosas. Estamos en sus manos, protegidos por el Dios que creó los cielos y la tierra. Así que tenemos un gran privilegio para meditar
sabiendo que Cristo ora continuamente por nosotros. Así que alienta tu corazón, dale gracias al Señor por esta gran bendición y prepárate para la batalla. Terminamos en oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por mostrarnos una vez más el amor de Cristo hacia su pueblo, cómo vino a morir por todos aquellos que tú le diste, cómo entregó su vida en propiciación por nuestros pecados, cómo los clavó en la cruz y cómo resucitó victorioso, venciendo al pecado, venciendo a la muerte y venciendo a Satanás para darnos, por medio de su resurrección, la imputación de su justicia y que pudiera presentarnos limpios y sin mancha delante de ti. Gracias por saber y por recordarnos cómo Cristo nos cuida, cómo Cristo está intercediendo continuamente por nosotros, cómo estamos salvaguardados del poder del maligno estando en Cristo. Así que te suplicamos que nos des discernimiento, que nos ayudes a profundizar más en tu palabra y a presentar batalla ante todos los ataques continuos que el enemigo de la fe está haciendo en nuestra época. Ayúdanos en todo esto. Te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.